Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan? No vino nadie. ¿Cómo andan? Ya me estaba por ir. Hoy quería compartir con todos ustedes la historia de un personaje que encontramos en la palabra de Dios, pero el desafío para esta mañana es que cada uno de nosotros podamos contagiarnos del espíritu de este personaje. ¿Sí? ¿Entendieron el desafío? Contagiarnos del espíritu de este personaje. Vamos a hablar de él y vamos a tratar de contagiarnos porque es muy importante para nuestra vida. Aunque de la persona de la que vamos a hablar en esta mañana, no aparezca mucha literatura cristiana y es más, en la Biblia no se le dedique tanto como a otros, fue uno de los baluartes en el principio del pueblo de Israel. Resultó ser uno de los referentes de su época, destacándose por su vida, destacándose el impacto y el ejemplo que dejó a toda una generación. Así que en esta mañana tenemos este desafío de poder captar alguna de estas cosas, incorporarlas a nuestra vida y ver que en muy pocos personajes de la palabra de Dios encontramos ver un líder que haya andado con tanta integridad como la persona que vamos a estudiar. Yo quiero que esta mañana hablemos de Caleb. A ver, ¿cuántos conocemos a Caleb? ¿Quién es Caleb? Bien, acá me decía, ¿quién es? A ver, vamos a hacer así una introducción. ¿Qué conocemos de Caleb? Era compañero de Josué. Bien. O sea, era contemporáneo de él, vivieron juntos en la misma época. Pablo? Uno de los 12 espías que fue a ver la tierra prometida, la que el Señor les había dicho. Sí. ¿Qué otra cosa conocemos de Caleb? Sí. ¿Qué otra cosa? Vieron que conocemos pocas cosas de Caleb, ¿no? ¿Cómo? Heredó la tierra de Hebrón. Muy bien. Muy bien. De los 12 fueron uno de los pocos que tuvo una visión clara. Se conoce poco de la vida de Caleb, pero de lo poco que habla de la palabra de Dios, habla mucho de lo que es su personalidad. Y entonces en esta mañana quiero que podamos entender y contagiarnos del espíritu de este gran hombre de Dios. Porque Caleb también fue un conquistador y tuvo sueños y tuvo la valentía de llevar adelante aquello que tenía en sus sueños, con la ayuda de Dios. Quiero llevarte entonces al libro de Josué, capítulo 14. Y lo vamos a tratar de empezar a entender de una forma más íntima. Vamos a ver a un terreno donde se puede parecer a vos y a mí. Ese es el desafío, llevarnos a un terreno donde podamos asimilarnos, juntarnos con Él y que seamos muy parecidos a Él. Josué capítulo 14. ¿Lo tenemos? Ya está avanzado en la historia y luego vamos a volver algunos puntos hacia atrás, ¿no? Dice, versículo 6, 14:6, muy bien, tenemos todos. Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefoné ceneseo, le dijo, tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió a Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias cómo la sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años. Hago un punto. ¿Cuándo fue que se le prometió? A los 40. Dice, Jehová me hizo vivir otros 45 años. Dice, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años.
todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. O sea, que a los 85 años tenía el vigor y la fortaleza de un hombre de 40. Ojalá que podamos tener cada uno de nosotros eso, ¿no? Que lo podamos asimilar a nuestra vida. Pero esa fortaleza estaba basada en el Señor. Sigamos. En el día que Josué me envió, ¿cuál era mi fortaleza entonces? Tal es mi fuerza ahora para la guerra. O sea, no quería quedarse sentado. Y para salir y para entrar. Dame, le dice Caleb a Josué, que estaba haciendo el reparto, pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré, como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos y la tierra descansó de la guerra. ¿Cuántas cosas encontramos acá y que podemos analizar en esta mañana? Impresiona mucho la vida de Josué. Cuando nosotros leemos la vida de Josué nos impresiona. Pero debemos ser honestos también, ¿no? Impresiona mucho más, o por lo menos en este caso, la valentía, la fortaleza, el espíritu que tenía Caleb como para llevar adelante estas cosas. Hoy en día a veces nos topamos con gente de 30, 35, 40 años que ya no quieren vivir. ¿Es verdad? Hay algunos que cualquier circunstancia en la vida lo quieren arreglar o tirándose, suicidándose o un montón de cosas. Hay personas que dicen, y bueno, yo mira, tengo 40 años, todavía no encontré a la pareja de mi vida y ya entonces, ¿para qué vivo? ¿Sí? Hay muchas personas así en el día de hoy. Pero sin embargo, este hombre no tenía este espíritu. Hay gente que no puede tal vez conseguir lo que desea en su vida y no se da tiempo. A Caleb se le había dicho que él iba a heredar eso. Cuando tenía 40 años. Se le cumplió 45 años después. O sea que todo esto que tenía lo tenía en su mente, lo seguía macerando y seguía luchando por eso y viviendo por eso porque sabía que Dios se lo iba a dar. Entonces, este espíritu batallador, este espíritu de valentía, quiero que cada uno de nosotros vayamos mirando en esta mañana para poder copiarnos un poco de la vida de Caleb y del espíritu de Caleb en nuestras vidas. Pero antes, quiero hablar un segundito de Gilgal. Fíjate el primer versículo que leíamos, ¿no? Dice, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal. ¿Qué es Gilgal? Gilgal es donde nace la fe. Quiero que abras bien tus oídos por lo que te estoy diciendo. Hubo un momento que el pueblo estaba frente, como decía Coco, a la tierra prometida. Enviaron a los 12 a que trajeran un informe. Tenían que cruzar el Jordán. Después de haber cruzado el Mar Rojo, fueron hasta las puertas ahí del Jordán. 9 meses caminando por el desierto, estaban a punto de entrar a la tierra prometida. Y entonces Moisés manda a 12 a espiar y para que traigan las buenas nuevas de la tierra que el Señor les habían dicho. Recordamos eso, ¿no? Van los 12 espías, ellos tenían la misión de verificar la tierra, lo que había ahí. ¿Se acuerdan que trajeron este informe y trajeron también las cosas que había en esa tierra, los frutos de la tierra y mostraban, ¿no? Pero 10 de ellos, de estos 12, vinieron diciendo, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal estos 10 entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos a reconocerla es tierra que se traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos y vimos en medio de ella son hombres de grandes estaturas, son todos gigantes. También vimos allí a los de las razas de Anac, raza de gigantes, y nosotros, a nuestro parecer, éramos como langostas
al lado de ellos. Y así les parecíamos a ellos. Vos fíjate, estaba Josué, Caleb con un informe positivo y 10 con un informe negativo delante de todo el pueblo. Si vos hubiese estado en ese momento dentro del pueblo, ¿a quién le crees? ¿A quién le crees? A los 10. 10 no se van a equivocar. 2 puede ser que se equivoquen. 10 no se van a equivocar. Pero en medio de ese clima enrarecido, imagínate, estábamos en medio del pueblo, escuchás estas noticias, empezás a hablar con el al lado, ¿viste? Este loco te va diciendo tal cosa, mira el otro también. Pero estos tienen razón. Y todo ese murmullo se estaba generando en el pueblo. Y había un clima que no se podía soportar. Había una incredulidad, una desazón, una rebelión tal dentro del pueblo que se estaba tornando todo en contra del informe que traía Caleb. Pero acá surge este hombre y cambia las expectativas. En Números capítulo 14, versículo 30, no lo busques, yo te lo digo, dice, entonces Caleb, dice la palabra de Dios, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés. ¿Sabes cuántos serían más o menos los que estaban ahí en Israel en el desierto? Tira un número más o menos. ¿Cuántas personas habría? ¿50? 100. 3 millones de personas cuchicheando. A veces acá nos cuesta y con micrófono hacerlos callar a ustedes. Pero 3 millones de personas cuchicheando y hablando de los informes negativos. Dice que Caleb se paró e hizo callar al pueblo. ¿Te imaginas el espíritu de este hombre, no? Hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de esta tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Yo no quiero que entiendas, Caleb no confiaba en sus propias fuerzas, confiaba en el Dios que tenía, que es distinto. Por eso acá, cuando hablamos de Gilgal, empieza a demostrarse un poco la fe. Pero ¿qué pasa? El pueblo siempre asimila los relatos negativos y no los positivos. Entonces, con este espíritu derrotista de estos 10 que fueron y entregaron todas las cosas malas, el uno al otro decía, busquemos un capitán que nos lleve ¿te acordás, no? Que nos lleve de nuevo a Egipto. ¿Por qué no ponemos un príncipe y los que se quieran quedar se queden y nosotros volvamos a Egipto? Mira, en Egipto eran esclavos, como decía hoy, no sé si Chicho o Guille, no sé, eran esclavos. Y si volvían a Egipto, ¿vos qué pensabas que iban a hacer? Esclavos. ¿Y sabés qué? Querían volver a chapotear entre el barro, porque ellos su trabajo era chapotear en el barro para hacer ladrillo. Y estaban a las puertas de la libertad total, estaban a las puertas de poseer la tierra que el Señor les decía, mas ellos querían nuevamente irse a ser esclavos. Y frente de esta actitud derrotista, nuevamente habla Caleb, dice, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebelde contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra. Y me encanta esta frase, porque nosotros los comeremos como pan. ¿Quién dijo eso? Caleb. ¿Qué te está diciendo? Mirá, los que están del otro lado es pan comido. Escuchaste esa frase también, ¿no? Los que están del otro lado es pan comido. Pero no confiaba en sus fuerzas, confiaba en el valor que Dios tenía, en el poder que Dios tenía para con ellos. No temáis, porque los de los otros lados no son nada ante nosotros, porque nosotros tenemos de nuestro lado a un Dios tan grande. Si Dios es con nosotros, dice la palabra de Dios, ¿quién contra nosotros? Pero ¿dónde está la seguridad de tener a Dios de tu lado? Y Caleb tenía esta seguridad. Qué palabras tan valientes, qué palabras tan diferentes y qué actitud positiva tenía este hombre de Dios, este espíritu rebelde, en cuanto, entiéndase bien el concepto de rebelde, ¿no? En rebeldía para poder hacer las cosas que Dios le había prometido y hacer. Caleb, por su forma de ser y de actuar, llegó a ocupar un lugar de trascendencia y de liderazgo en el pueblo de Israel. ¿Cuál fue ese concepto? Su integridad a Dios.
Pero como la democracia, como en ese tiempo, como en este tiempo también, sigue siendo fomentada por otros, 10 le dijeron que no, que tuvieron que volver. Entonces ganó la mayoría y estuvieron, ¿te acordás cuánto? 40 años dando vuelta en el desierto. Habían tardado 9 meses hasta llegar a la puerta de la tierra prometida. Por hacer caso a esos 10 que dijeron que no, estuvieron 40 años dando vuelta en el desierto. Entonces, Gilgal fue para todos ellos un lugar que miraron de lejos porque no llegaron a entrar. Gilgal estaba frente al río Jordán. Cruzando Jordán ya estaba Gilgal y era el primer eslabón de la conquista de la tierra que el Señor les había dado a cada uno de ellos. Pero tardaron 40 años de tomar esta actitud. Recordamos también el incidente que cuando llegaron, después de los 40 años, hasta ahí nuevamente a la puerta de Gilgal, mandaron a 2 espías, ¿te acordás? A ver cómo estaba el pueblo. Y estos 2 espías, en un momento, en una trifulca que medio como que lo descubrieron, fueron escondidos en la casa de ¿quién? ¿Te acordás? De Rahab. Y entre charla va y charla viene, Rahab le dice a estos 2 espías, ¿qué cosa? Sabe que son espías, pero le dice, ¿sabes qué? Hace 40 años que vivimos con miedo. ¿Cómo? Hace 40 años que vivimos con miedo del pueblo de Israel, pero más que eso tenemos miedo del Dios de Israel. Y ellos que tenían a Dios de su lado, y ellos que tenían todo el poder, no se daban cuenta de lo que tenían. Los otros que estaban en la tierra que el Señor les había prometido al pueblo de Israel, tenían miedo del Dios de Israel porque estaba con ellos. Así que llegaron a este lugar y tuvieron que saludarlo de lejos en su momento y se tuvieron que volver 40 años por la desobediencia de todo un pueblo. Y la razón por la que no entraban a Gilgal en ese momento no era porque Dios no estaba con ellos. Ciertamente Dios siempre estuvo con ellos, sino que la fe no les alcanzó. Ellos tuvieron fe nada más que para salir de Egipto y se les acabó a los 9 meses. Porque el objetivo del Señor no era sacarlos de Egipto. ¿Cuál era el objetivo del Señor? Ponerlos en la tierra prometida. Así que la fe de estas personas les alcanzó nada más que para salir y mirarla de lejos. Hay veces que nos pasa eso también a nosotros. Somos hombres de poca fe y no confiamos en las cosas que Dios tal vez tiene preparadas para cada uno de nosotros. Creemos, pero creemos a media. Creemos, pero la fe se nos acaba porque es finita, es limitada. Así que, qué bueno es entender que hubo una persona, Caleb, que tenía mucha más fe y que decía que esa tierra, 40 años atrás decía que esa tierra era para ellos. Y durante los 40 años que peregrinaron en el desierto, ¿sabéis cuál era seguramente el objetivo de Caleb? ¿Cuál era? Volver a tomar esa tierra que Dios le había prometido. El propósito de Dios no es solamente que lo conozcamos y seas salvo. El propósito de Dios para cada uno de nuestras vidas es que cumplas lo que Él tiene preparado para vos. El propósito de Dios es que una vez que lo conociste, que alcances lo que Él tiene reservado para Dios, para vos. Así que si nosotros nos ponemos en analogía con el pueblo de Israel, el propósito de Dios no es que vos veas la tierra prometida de este lado, sino que pases y la disfrutes. El propósito de Dios no termina cuando lo conoces a Dios en la cruz del Calvario. Eso es el inicio de nuestra vida. Ahí empezamos. El Señor Jesús fue a la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados. Así que si nosotros miramos con fe a esa cruz, al sacrificio de Cristo allí en la cruz, y le pedimos perdón por todos nuestros pecados, ese sacrificio nos alcanza a cada uno de nosotros. Esa mirada de fe, ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, diciéndole, Señor, soy un pecador, borra mis pecados y quiero ser parte de tu vida, quiero ser que seas mi Señor, mi Salvador. Ahí empieza nuestra vida. No termina, ahí empieza nuestra vida. Digamos, 40 años después, el pueblo logra pasar y en Gilgal es el lugar donde pasan las cosas importantes.
Recordás que durante los 40 años en el desierto el pueblo fue alimentado por el Señor, ¿sí? Con el maná del cielo y con las codornices. Durante 40 años el Señor, ni bien salieron de Egipto, el Señor iba a su presencia delante de ellos. ¿Recordás, no es cierto? De la nube. Y en lugar, ahí en Gilgal es donde cesa el maná. La primera vez donde se cortó, o la última vez donde cae el maná, es en Gilgal. La señal es esta, de parte de Dios. Hasta acá viviste y comiste de lo que yo te he dado. A partir de ahora, que estás en la tierra prometida, tenés que hacerlo vos. Tenés que sembrar tu semilla y cosechar lo que vos vas a comer. En Gilgal, la columna de fuego fue desapareciendo para siempre. Imagínate ese día, el pueblo estaba constantemente durante 40 años siguiendo esta columna de fuego. Era la guía, era la brújula, era el andar de Dios, era la presencia de Dios en medio de ellos. Pero cuando llegan a Gilgal, aterrados, asustados, y empiezan a mirar cómo esta columna se empieza a desvanecer. Te vuelvo a preguntar, ¿cómo estarías vos? ¿Cómo estarías? Cuando empezás a ver que ya no cae maná, cuando empezás a ver que ya la presencia y la columna de fuego no te está llevando adelante, ¿cómo estaríamos? Inseguros totalmente, ¿no? Sí, así que acá quiero ver que el mensaje de Dios es que ahora es tiempo de que vos empecés a caminar por lo que vos conocés de mí. Ya no voy a estar delante tuyo, pero siempre voy a estar con vos. Ahora, yo no te voy a durar toda tu vida llevándote de la mano como un nene en los primeros pasos. Ahora tenés que empezar a caminar solo. Así que a veces esa analogía también sirve para nuestras vidas. Tenemos que soltarnos de la mano y empezar a caminar por lo que creemos que Dios es para cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que Dios hace en tu vida, ¿o no es verdad? Pero a veces seguimos aferrando. Es bueno no soltarnos de la mano del Señor, pero hay cosas que el Señor quiere que vos tomes decisiones fuertes y sigas adelante y camines con tus propios pies. En Gilgal es el lugar donde la fe de la gente es puesta a prueba. Existen dos tipos de personas, aquellos que viven por los sentidos, que son las personas que primero tienen que ver y después creer. Y existen las otras personas que lo ven con su espíritu. Son personas que creen y después ven. ¿Sabes algo? En Gilgal es donde se produce la separación de estas personas, de estos dos grandes grupos de personas. Así que a Gilgal la podemos definir como el lugar en el que nuestra fe y nuestros sentidos mueren. Porque donde nuestra fe vive y nuestros sentidos mueren. Porque ahora tenemos que empezar a caminar por fe. Tenemos que empezar a caminar en aquellas cosas donde seguimos a nuestro Señor sin necesidad de verlo. Y es ahí donde tenemos que depositar toda nuestra confianza. Pero también te quiero decir algo. ¿Sabes lo que significa el nombre Caleb? Una de las definiciones de Caleb. Perro que ladra. Pobre Caleb, ¿no? Perro que ladra. Pero digo, ¿cuántas cosas tiene también este significado esto? No es cualquier perro. No es un cusquito. Es el perro que ladra. ¿Alguna vez pasaste por una vereda y te sorprendió un perro que ladra? ¿Qué hiciste? Si podías, saltabas a la otra vereda, ¿no? Perro que ladra. A ver, hay rasgos distintivos también en el nombre de Caleb, en esto de perro que ladra. Primero, que se lo define como un perro fuerte, de raza fuerte. Y lo que llama la atención es la fidelidad de los perros. Hablando un poco de los perros, ¿no? Hay veces que le pegamos un chirlo o a veces una patada, no está bien hacerlo. El perro se va, pero al rato vuelve. Pegale un gato, no te viene más. Es más rencoroso el gato tal vez, ¿ves? Pero el gato vuelve. Ahora, habla de la fidelidad, ¿no? De Caleb. Pero anda a sacarle al perro cuando está comiendo un hueso, por más que sea bueno. ¿Qué hace el perro? Este hueso es mío, te dice. No te metas con esto porque este hueso es mío.
Y yo me lo quiero imaginar así a Caleb. No te metas con lo mío porque lo voy a defender a muerte. No te metas con mi Dios porque lo voy a defender a muerte. No te metas con las cosas de mi Dios porque son las que voy a defender a muerte. Porque yo soy un perro que ladra. No hace falta que lo dijera. Su temperamento estaba a la vista. Así que vos y yo, como cristianos maduros, como cristianos fieles, tenemos que tomar un poco esto también de Caleb. Seamos perros que ladremos. Seamos perros fieles o creyentes fieles. Creyentes con convicción. Creyentes con firmeza, con determinación. Fíjate que durante los 40 años que estuvo en el desierto, la palabra no menciona nunca que Caleb hizo un reclamo. Jamás lo dijo. Ahora, cuando llegaron al otro lado, ¿qué dijo? Ese hueso es mío. Ese monte es mío. No te metas con ese monte. No te metas con ese hueso. Porque eso me lo prometieron a mí. Yo me estoy dando cuenta, a ver, yo me lo quería imaginar así. Si estaba Caleb conmigo comiendo una pizza en casa. Y yo le digo, mira, Caleb, 3 son para mí y 5 para vos. Y en un momento, la pizza tiene 8 porciones. Y en un momento ya él se comió las 4 de él y yo me comí 3 y me quedé con hambre. Y yo iba a meter la mano a sacar, ¿qué cosa? La otra porción de la pizza. Me hubiese dicho Caleb, esa pizza es mía. Ese era el espíritu de Caleb. Las cosas eran claras para él. Tenía firmeza, tenía determinación. Pero volvé conmigo ahí a Josué capítulo 14. Dice que Caleb tenía 85 años. Muchos a esa edad, no sé si llegamos, pero hay veces que estás ya en una etapa de la vida que te crees sedentario, tratás de moverte lo menos posible, a veces tratás de hasta cuidarte en las cosas porque no tenemos toda la dentadura y comemos las cosas blanditas, etcétera, etcétera. Pero Caleb no tenía ese perfil, quédate bien tranquilo. Cada mañana se levantaba y seguramente miraba ese cerro que tenía ahí cerca, que no era ningún cerrito, sino un monte alto. Y en el pasaje que hemos leído en el versículo 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día. Y sabemos que ahí dice la palabra de Dios que ahí habitaban los anaseos, que los anaseos era el peor grupo de gente que vos te puedas imaginar. Los anaseos eran los hijos de Anás. ¿Te suena conocido Anás? Gigante. ¿Sabés de quién salió de Anás? Goliat, a quien David tuvo que matar, y era un gigante. Así que, o sea que el cerrito que estaba mirando Caleb era fácil, era sencillito, no era para nada sencillo. Josué, que era muy amigo de Caleb, le hubiese recomendado, mira, Caleb, mira, vos y yo ya tenemos 85 años, no estamos para andar subiendo cerros, no estamos como para pelear contra gigantes. Sin embargo, Caleb dijo, dame este cerro. Y nos gusta ver eso. Imagínate el esfuerzo que generaría todo eso. ¿Sabes qué yo pensaba cuando pensaba en esto? Cuando Caleb estaba reclamando lo que le correspondía y era un cerro, digo, 85 años, qué vigor, te va a cansar a los 3 días de tanto subir, bajar, defender ese lugar. Yo creo que durante los 40 años en el desierto, Caleb estuvo haciendo spinning, pilates, crossfit, todo lo que vos te podés imaginar, porque sabía que dentro de 40 años él iba a poseer la tierra. Y el Señor le había dicho que era ese cerro. Y ahora también me quería imaginar, ¿por qué ese cerro? Porque les gustarían las montañas. Por ejemplo, a mi señora le gustan las montañas y las sierras. Por lo general vamos mucho ahí. Y cuando estamos andando en los caminos, dice, uy, mirá, un caminito. Y ahí va Fabián con el auto a buscar ese caminito. Uy, mirá, otro caminito. Mirá lo que me dice, vivirá gente allá, no hay nada más que el cerro y un camino, y dice, vivirá gente. No sé si quiere ir a tomar mate con ellos o qué. Te cuento algo, un paréntesis, las oportunidades que me he perdido desde ahí arriba del cerro. No te das una idea.
Pero ¿sabés qué? A medida que vas subiendo el cerro, vas teniendo miradores. Vas teniendo distintos miradores. Cuanto más subiendo, vos pensás que es el mismo paisaje, pero cada vez descubrir cosas distintas. Y cuanto más te estás subiendo, más te estás acercando, yo me hago esa gráfica, más te estás acercando a la presencia de Dios. Y el Señor te está mostrando cosas distintas. Y yo creo que Caleb peleaba también por eso, porque él quería estar cerca de su Dios y quería tener la visión de cosas que el Señor le iba mostrando a él. Hebrón no era un lugar común. Ciertamente fue allí donde Abraham levantó su primer altar, ciertamente fue allí donde casi ofreció la vida de Isaac, ciertamente fue allí donde David fue ungido rey. Así que sin ninguna duda, Hebrón era un lugar muy caro y el valor y la fortaleza que demostró Caleb se debió a su relación con Dios. A ver, ahora sí, uno que busque Números 14:24 y que lo pueda leer, ¿no? Sí, 14:24. Muy bien. En la otra versión dice, pero lo que tenemos, la mayoría dice, pero a mi siervo Caleb, esa es, por cuanto hubo en él, que dice, otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Fíjate qué hermosa expresión de parte del Señor para Caleb. ¿Qué dijo? Decidió ir en pos de mí. Ese fue el secreto en la vida de Caleb. Ese fue el secreto por el cual pudo ser la persona que pudo ser. Decidió ir en pos de mí, dijo el Señor de Caleb. Qué hermoso testimonio que recibe este hombre de parte de Dios. Y ojalá que el Señor pueda decir de vos y de mí, contagiándonos de este espíritu de Caleb, lo mismo. Decidió ir en pos de mí. Hubo una decisión. Hubo un momento en su vida que él tuvo que elegir entre seguir el camino de Dios o seguir al pueblo. Tuvo que hacerlo porque todos volvían, pero él dejó sentados sus bases. Nosotros podemos más que muchos de ellos. Es muy difícil ir contra la corriente, es muy difícil diferenciarse, pero vos y yo tenemos que hacer eso. No tenemos que torcer las cosas de Dios. Tenemos que jugarnos por el Señor. Esta decisión que tomó Caleb en su vida y permaneció firme durante toda su vida, había tenido como centro la persona del Señor. Había elegido que Dios iba a ser su Señor y no otra persona. Había elegido que él siempre iba a optar por las cosas de Dios y no por cualquier otra cosa. No quiso nunca seguir su propia voluntad, sino que siempre quiso hacer la voluntad de Dios. Esta misma decisión la encontramos en la Biblia unas tantas veces. Recordamos, años más tarde Josué le dijo a los que le decían, bueno, al pueblo, escogeos hoy a quien serváis, si a los ídolos de vuestros padres cuando estuvieron en otro lado del río, o a los dioses de los amorreos. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión. Elías, en un momento cuando le encuentra toda la maldad del pueblo, que estaban los sacerdotes de Baal y el pueblo estaba todo adorando a los dioses de Baal, hace juntar a todos los dioses, hace juntar a todo el pueblo. Elías entonces dice, bueno, ¿hasta cuándo vas a andar entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguirle. Y si es Baal, es Dios, seguir en pos de él. ¿Te acordás cómo termina la historia? Donde Elías preparó, puso el altar, puso el sacrificio, lo bañó con agua, y los dioses de Baales no pudieron hacer nada, y sin embargo ahí consumió todo y murieron incluso todos los sacerdotes Baal. Dice, si Dios es Dios, seguía a Dios. Y si no, seguía a Baal. No hay otras decisiones. Y más adelante el Señor también, con todos sus discípulos, dice allí en Juan que muchos de sus discípulos se volvían atrás y ya no andaban con él. Entonces el Señor le dijo a los 12, ¿queréis ir vosotros también? Salió Pedro y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo vos tenés palabra de vida eterna.
O sea que hay decisiones trascendentales en la vida de las personas y hay decisiones trascendentales por las cuales vos y yo siempre estamos. No es solamente la elección de una ropa, la elección de qué comer, qué no comer, si compro Coca-Cola o Manao. No es esa decisión importante. La decisión importante tiene consecuencias permanentes, consecuencias eternas. Y Caleb tomó la mejor decisión. Por eso pudo decirle, dame pues ahora este monte. Con 85 años de edad, no estaba viejo ya para conquistar, pero sin embargo él estaba preparado y creía en su Dios y creía en las promesas de su Dios. O sea que vos, yo tengo 50 y pico, vos tendrás 30 y pico, 40 y pico, pero hay decisiones que a veces te hacen tirar para atrás. Contagiémonos del espíritu de Caleb. Pensemos que tenemos a Dios de nuestro lado. Y pensemos que todavía hay cosas que Dios, que vos y yo quiere que hagamos. No nos quedemos de brazos cruzados. Él estaba tan deseoso de ver su deseo, su sueño convertido en realidad, que lo que había esperado por 40 años lo cumplió. Dije, todavía estoy tan fuerte como aquel día. Todavía tengo la misma esperanza que aquel día. Todavía tengo la misma fe que aquel día. Todavía sigo creyendo en el poder de Dios como en aquel día. Así que la edad no es nada. Yo voy a seguir adelante. Nunca perdió la esperanza. Nunca dejó de soñar. Nunca puso en duda la bondad de Dios. Y este también es un ejemplo para cada uno de nosotros. Si vos tenés sueños, nunca los pierdas. Apoyate en Dios. No pierdas la esperanza, porque Dios está de parte nuestra. No pierdas nunca el sentir de que Dios es bueno y bondadoso con tu vida. Siempre nos va a dar mucho más de lo que entendemos y merecemos para cada uno de nosotros. El secreto está en confiar en Dios de todo corazón. El Señor puso en el corazón de Caleb este sueño y este sueño iba a hacerse realidad. Así que Caleb se reinventó, se preparó para tomar lo que era de él. Así que esto es también un ejemplo para nosotros de que nosotros tenemos que mantener vivos nuestros sueños, nuestros deseos y nuestros proyectos para con Dios. Lo primero que tenemos que hacer es que nos tenemos que mantener siempre aprendiendo. Hoy decía Guille de acá, ¿no? Que conocer cada día más de nuestro Señor y Salvador. Cuando nosotros dejamos de aprender, nos achanchamos. Cuando nosotros nos dejamos de aprender, empezamos a envejecer. El desaliento es una de las principales herramientas de Satanás, y él quiere que vos te desalientes. Así que tenemos que pararle en seco, como lo hizo Caleb, este perro que ladra, ¿no? Así que tenemos que estar decididos en seguir adelante y aprender siempre cosas nuevas de nuestro Señor. Tus planes siempre son los mejores para cada uno de nosotros. O sea que si nosotros encontramos en situaciones difíciles, Dios tiene la salida. Tenemos que buscar a Dios. Pidámosle al Señor que constantemente renueve nuestra esperanza en Él, para tener nuestra mirada y nuestro objetivo en las cosas de Él. Tenemos que mantenernos siempre amando a Dios y a las personas. Dice Deuteronomio 6, que amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que esto incluye nuestras emociones, esto incluye nuestros pensamientos e incluye nuestro bienestar físico. Así que el Señor nos va a bendecir cuando nuestros corazones estén puestos en Él. El Señor nos va a bendecir cuando nuestra mirada esté puesta en Él. El Señor nos va a decir cuando toda nuestra vida esté centrada en Él. Por eso tenemos que experimentar el amor pleno de Dios en nuestra vida para poder transmitirlo también a los demás. Tenemos que mantenernos olvidando ciertas cosas. Tenemos que fomentar el hábito de olvidarnos de los fracasos y las frustraciones. A veces luchamos con esto durante toda nuestra vida. ¿Sabes qué hacemos cuando dejamos que el fracaso y la frustración vuelva? Es sacar la vista de Dios y ponerla atrás. Y eso es lo que Dios no quiere para nosotros. Las personas que están constantemente mirando hacia atrás nunca van a poder avanzar, porque no sabes por dónde caminar. Caleb, durante estos 40 años en el desierto,
tenía adelante el monte Hebrón, la promesa de Dios. Por eso pudo caminar, ir para adelante. Dios quiere que vos y yo aprendamos de nuestros errores, pero también que sigamos avanzando. Dios quiere que, como dice el apóstol Pedro ayer, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros, que aprendamos a depender pura y exclusivamente de Él. Todo lo que pasó ya pasó y fue una experiencia de toda la vida, pero si nosotros miramos hacia atrás, la traemos constantemente y no nos permite avanzar. Debemos confiar en Dios que Él va a responder todas las oraciones genuinas de nuestro corazón. Tenemos que mantener nuestros sueños siempre anhelando. El Señor puso un sueño en el corazón de Caleb, y pasara lo que le pasara, él iba a mantener ese sueño. ¿Vos pensás que durante los 40 años en el desierto no tuvo problema? ¿Tuvo o no tuvo problema? Montonazo. ¿Tuvo guerra? Montonazo. Cada vez que levantaba la espada, ¿sabés qué? Otra vez más. Pero sin embargo siempre estuvo anhelando lo que el Señor le prometía. Nosotros también. Nosotros muchas veces podemos preguntarnos, ¿y algún día el Señor nos dará lo que nos corresponde? Y sí, hermano, cuando vos te entra esta duda, sacala de raíz, porque el Señor es fiel. No te des por vencido, no te rindas ante las dudas o los temores. ¿Por qué? Porque el creador de nuestra mente es Dios y Él quiere que vos y yo estemos en constante conexión con Él. Soñá en grande para Dios, porque Él tiene grandes cosas para vos. ¿Escuchaste, no? Soñá en grande para Dios, porque Él tiene grandes cosas para vos. ¿Y sabés por qué muchas veces no las tenemos? Porque no le decimos al Señor, dame lo que me prometiste. Y nos quedamos cruzaditos de mano. Así que si en esta mañana podés revisar tu vida y ver qué cosas anhelás para Dios, qué cosas anhelás con Dios, pedíselas al Señor. Él no es deudor de nada y Él nos va a dar mucho más de lo que merecemos cada uno de nosotros. Pero otra de las cosas es mantengámonos pensando y mirando siempre a Dios. Si vos querés que tus deseos o tus sueños se clarifiquen, si deseas tener una orientación segura, si anhelás saber cada día más si estás en el camino correcto, entonces tenés que elevar tu mirada al cielo. Caleb por eso quería estar en el monte tal vez, ¿no? Como decía, para estar más cerca del Señor y mirar constantemente las cosas del Señor. Mirá hacia el cielo y observamos las maneras como Dios actúa en nuestras vidas siempre. Cuando dejamos de mirar a Dios, miramos las cosas que no nos corresponden. Miramos los problemas, miramos los inconvenientes, pero cuando estamos mirando a Dios, todas las demás cosas se clarifican. Nos tenemos que mantener apoyados en Dios. Si Caleb hubiera tomado la decisión de entrar él solo a la tierra prometida, ¿cómo le hubiese ido? No contaba el cuento, no iba a ser pan comido la cosa. Él siempre se mantuvo apoyado en Dios. Podría decir, Señor, me trajiste hasta acá, yo vi que el informe era bueno, dije las cosas que tenía que decir y ahora tengo que dar otra vuelta en el desierto. Pero se mantuvo apoyado en Dios, porque sabía que Dios es fiel y que sabía que Dios le iba a dar las cosas que tiene que hacer. Tenemos que mantener un lenguaje positivo. Si vos pensás, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, ¿qué va a pasar? No lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Si vos empezás a pensar, no, ya estoy viejo para esto, ya estoy viejo para esto, ya estoy viejo para esto, ¿qué pasa? No lo vas a hacer. Si vos pensás, ay, me va a doler, ya te está doliendo. Y todavía no te tocaron. No seamos derrotistas, pensemos en forma positiva. Todos nosotros tenemos cambio físico, todos nosotros el peso de la edad nos va llevando encima. ¿Pero qué? Pero con Dios somos vencedores. El salmista escribió, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro. Aún en la vejez fructificará y estarán vigorosos y verdes. Yo creo que también esto hablaba de Caleb, ¿no? Aún en la vejez fructificarán. Vos y yo podemos mantenernos jóvenes, bonitos, productivos para el Señor. Pero para hacerlo tenemos que pensar de una manera correcta.
y estar centrado en las cosas de Dios. Y por último, nos tenemos que mantener escuchando. Si vos deseas permanecer de esa misma forma, de ser útil al Señor, tenés que tomar la resolución de siempre escuchar la voz de Dios. Si vos querés ser una persona íntegra, tenés que escuchar siempre la voz de Dios. Él siempre nos sigue hablando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Constantemente, a través de los hermanos, de la palabra, de todas las cosas. Caleb siempre tuvo sus oídos atentos a lo que Dios decía para con él. Por eso cuando llegó la oportunidad le dijo, Señor, dame lo que me prometiste. Dame, Señor, lo que me prometiste. Así que yo te animo a que en esta mañana podamos tener alguna de estas cositas de este espíritu, de este guerrero, de este hombre de Dios, que fue un líder sin saberlo, que fue un ejemplo sin proponérselo, que fue una persona a imitar sin haber estado en la palestra, sin haberse él dado cátedra y poniéndose delante de cada uno de ellos. Su secreto es dependencia total de Dios. Así que en esta mañana, hermanos, podamos entender que el Señor quiere seguir haciendo cosas buenas con nosotros. Podamos entender que las cosas que para nosotros no tienen solución, la solución está en Él, pero debemos ponernos constantemente en Él. Vamos a agachar nuestras cabezas, vamos a orar al Señor y vamos a pedir realmente aquellas cosas que están en tu corazón y que todavía estás luchando. Volcásela ahora en este momento al Señor. Decile que Él sea el centro de tu vida, que te permita tener este espíritu combativo y celoso